¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este video va a tratar acerca de la gestión de riesgo para pruebas de fondeo. Tienen que entender que la gestión de riesgo es fundamental para manejar una cuenta, ya sea real, ya sea demo, ya sea una prueba de fondeo justamente. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia muy grande entre manejar una gestión de riesgo en una prueba de una empresa de fondeo que manejar una gestión de riesgo para una cuenta real, ya sea propia o ya fondeada de una empresa de fondeo. Aquí quiero llegar con esto. Vos cuando estás en una prueba de fondeo, tenés un target el cual tenés que alcanzar. Y este target en FTMO, por ejemplo, es del 10%, en MyForex Funds es del 8%. Son las dos empresas que recomiendo en su mayoría. ¿Qué pasa con esto? Hacer un 8% o un 10% en un mes en trading es muchísimo. Es muchísimo y no va tanto con un perfil de trader exitoso o conservador. ¿Qué pasa? Buscar un 8, un 10% mensual, o buscar un 8, un 10% todos los meses es muy difícil y muy arriesgado. ¿Por qué? Porque esto significa que tenés que arriesgar mucho más de lo que estás arriesgando normalmente. ¿A qué me quiero referir con esto? ¿Qué pasa? Vamos a suponer, si uno arriesga con un perfil conservador, realísticamente luego yo recomendaría arriesgarse en una cuenta real el 0,5% de tu capital en cada trade. Y vamos a anotar eso. Voy a anotar acá, cuenta real, arriesgar por trade, vamos a poner por trade 0,5%, como máximo un 1%. Esa es la gestión de riesgo que yo recomendaría para una cuenta real o una cuenta con la que ya te fondeaste básicamente. Por trade arriesgar 0,5 al 1%. Pero ¿qué pasa? Con esta gestión de riesgo, esta es una gestión de riesgo realista, conservadora y que a muchos capaz les sirva porque les deja mucho más tranquilos. Pero ¿qué pasa? Con esta gestión de riesgo es muy difícil, casi imposible, pero no imposible, sino que muy difícil nada más llegar a un 8 o un 10% de profit en un mes. Es muy complicado, es muy difícil y mucha gente no logra pasar pruebas de fondeo debido a esto, básicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar? ¿Qué me pasó muchas veces a mí? Es que yo terminaba en positivo el mes. Vamos a suponer que de una cuenta de $10.000 tenía que llegar a 11.000 para poder pasar la prueba. Y yo me quedaba en 10.500, 10.600, 10.200, 300. Si se dan cuenta, yo tuve un profit en la cuenta de $10.000. Tuve un profit de 300, que es bastante bien. Es un 3%. Es un 3% de la cuenta y es mucho, es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cambiar la gestión de riesgo. No podemos tratar de pasar una cuenta de fondeo que te pide un 10% mensual con una gestión de riesgo así conservadora. No estoy diciendo que esta gestión de riesgo de 0,5, 1% esté mal. Todo lo contrario, esto es lo mejor. Pero ¿qué pasa? Lo que está mal, a mi parecer, es que una prueba de fondeo te pida un 10% mensual. Está bien por el lado de que es la única forma en la que puedes filtrar los traders que son rentables de los que no, pero es mucho porcentaje en cuanto a una cuenta de trading, básicamente. Vos no puedes apuntar a hacer un 10%. Puedes apuntar, claro que sí. Vos puedes apuntar las estrellas y ya vas a llegar a la luna. Es famoso dicho. Entonces vos puedes apuntar a hacer un 10%, pero terminás haciendo un 5% y listo. Hiciste un 5%, que es el promedio en lo que se recomienda luego, justamente. Entonces, ¿cuál es la gestión de riesgo para pasar una prueba de fondeo? Ya entendimos que 0,51% por trade es una gestión de riesgo adecuada para una cuenta real. Obviamente no vas a meter, yo puedo decir que arriesgues 0,5 por trade y terminas metiendo 10 trades al día. No, sino esto es básicamente para meter 2 trades, como máximo 2, 3 trades al día con esta gestión de riesgo en una cuenta real. ¿Qué pasa en una cuenta, una prueba en realidad, una prueba de fondeo? Como les dije, no podemos arriesgar ese mismo porcentaje. Podés, claro que sí, va a costar mucho más que pases la prueba, más que nada. Ese es el problema. ¿Cuál es la recomendación entonces para una prueba de fondeo? Personalmente y por experiencia, por trade tenés dos opciones. Dos opciones. La primera opción es arriesgar el 2% por operación. Y la segunda opción es arriesgar 4% por operación. Y hay que tener, y escúchenme bien lo que les quiero decir con esto.
¿Qué pasa si vamos a suponer que tenés que llegar a un 8% de target? Por ejemplo, con una empresa como MyForex Funds, que te pide un 8% para poder pasar la prueba. Si vos arriesgas por trade 2% de la cuenta y buscas, vamos a suponer, un 1 a 2, o sea, buscas el doble, ganar el doble de lo que arriesgas, arriesgando el 2%, arriesgando el 2% de la cuenta, si vos ganás un trade, y vamos a suponer que tenés un 50-60% de efectividad, vos ganás un trade y automáticamente ya estás 4% positivo. Te falta la mitad nada más. Y vamos a suponer que ganás otro trade. Ganás otro trade, el siguiente es al 2%, volvés a ganar, ya tenés otro 4% y ya completaste el 8% que te está pidiendo, básicamente. Esto es un escenario ideal, igual. Esto es un escenario ideal en el que ganamos 2 trades seguidos. Es posible, claro que sí. Es probable, también es probable ganar 2 trades seguidos teniendo una efectividad del 60-50%, claro que sí. Depende un poquito más de las chances, pero es probable, claro que sí. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que pierden el primero. Están 2% negativo. Están menos 2%. Después pierden de nuevo. Están menos 4%. Se dan cuenta como ni estamos cerca del drawdown, que es de 10% mensual. No puedes perder más del 10% en un mes o 5% en un día de la cuenta para seguir teniendo la cuenta de fondeo o seguir vivo en el challenge, básicamente. Ni estamos ni cerca, arriesgando el 2%, que es mucho, estamos muy lejos igual. Y ahí vamos a suponer que ganamos otra vez un trade. Ganamos y ya estamos de nuevo en empate, se dan cuenta. Es una gestión de riesgo que funciona bastante bien. Simplemente depende de que vos apliques bien tu operativa, tu estrategia y tu plan de trading. Y no te salgas de esto, no te salgas del 2%. ¿Y cómo funciona el 4% entonces? El 4% funciona mejor si vos estás buscando un 1 a 1. ¿Qué pasa si vos buscas un 1 a 1? Simplemente ganar lo mismo que estás arriesgando. O sea, una relación riesgo-beneficio 1 a 1. Es que tenés más probabilidades de acertar el trade, más probabilidades de tocarte el profit. Entonces vamos a suponer que si buscando un 1 a 2, buscando el doble de lo que arriesgas, tenés un 50% de efectividad, buscando un 1 a 1, esa efectividad puede subir al 70%. ¿Y qué pasa? Vamos a buscar lo mismo. Vamos a buscar ganar 2 trades seguidos. Si arriesgas 4% y ganas un trade 1 a 1, tenés 4% positivo. ¿Y qué pasa? Como estás buscando un 1 a 1, hay más probabilidades de ganar otro trade seguido. Hay muchas más probabilidades de ganar un trade seguido si estás buscando solamente un 1 a 1. Porque mientras más grande es tu riesgo-beneficio, mientras más 1 a 1, o sea, mientras más grande es tu 1 a 5, ponele 1 a 10, es mucho menos probable de tocar take profit. Porque el mercado se mueve en zigzag, es impredecible lo que va a hacer el mercado. Nosotros simplemente actuamos a lo que hace el precio. Entonces buscar un 1 a 1 es más efectivo. Obviamente no tenés las mismas ganancias que si buscas un 1 a 5 en un trade, me refiero obviamente. Pero es más efectivo, más probable de que digamos, aciertes el trade. Entonces, vamos a suponer que ganas un trade 1 a 1 y tenés 70% de probabilidad de ganar el siguiente, ¿no? ¿Entienden? A eso es lo que quiero ya. Es mucho más probable que ganes 2 trades seguidos al 1 a 1, arriesgando 4%, pero es más arriesgado para la cuenta. ¿Por qué? Porque tranquilamente puedes perder un trade y ya estás 4% negativo. Ahora tienes que ganar 3 trades del 4%, ¿entienden? Es más complicado, es más arriesgado, pero es más fácil de poder ganar 2 trades seguidos. ¿Cuál es mi recomendación? Si van a arriesgar el 4% por trade, es personalmente, sé que a algunos no pueden, sé que a algunos les cuesta más, pero es una recomendación bastante buena, comprar 2 pruebas al mismo tiempo, 2 pruebas de fondeo al mismo tiempo y llevar las 2 pruebas al mismo tiempo. Eso no quiere decir que van a meter los mismos trades. Vamos a suponer que tenés la cuenta número 1 y la cuenta número 2. Tenemos 2 cuentas de fondeo, un mes para pasar, un poco más igual, 40 días y todo te pueden extender si lo deseas, si estás muy cerca del target. Vamos a suponer que estás arriesgando el 4% por trade y metes la operación en la primera cuenta. Metiste un 4% en esta cuenta y ganaste, positivo, perfecto, ya vas un 4% positivo. ¿Y qué haces ahí? ¿Vas a meter el segundo trade en esta cuenta? No, mi recomendación es meter el segundo trade en la segunda cuenta. Entonces vamos a suponer que este también la ganamos este. ¿Qué pasa? No te sientas mal por el simple hecho de pensar, wow, si hubiese metido este trade en la primera cuenta yo hubiese pasado la prueba. No, esa es la manera incorrecta de pensar. Tenés que pensar que ahora simplemente es como que tenés 2 cuentas, 2 pruebas de fondeo y solamente te pide un 4% para pasar la primera fase al menos, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi recomendación? Vas a meter otra vez un trade acá
No, vamos otra vez a la cuenta número 1. Mi recomendación personalmente es alternar. Entonces, alternar entre una cuenta y la otra. Si ganaste ya un trade en cada uno, estás 4% positivo, simplemente una vez que metiste el trade ya en la segunda cuenta, pasa otra vez a la primera cuenta, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si ganas? Directamente ya pasaste esta prueba. Y tienes una prueba más incluso. ¿Entendés? Tienes una prueba más que puedes volver a pasar. Vamos a suponer que perdiste esta. Perdiste una operación del 4%. ¿Y cuánto estás ahora? Estás en empate, 0-0. Perdiste. Pero recordá que cuando arriesgas, o sea, cuando estás buscando un 1 a 1, arriesgando un 4%, tenés más probabilidades, más efectividad en tu operativa. Obviamente eso no quiere decir que vas a ganar sí o sí, pero hay más probabilidades. También que hay más probabilidades de que después de que hayas perdido un trade, venga un trade ganador, simplemente por estadística y por números. Entonces, ¿qué pasa? Acá estás 0%, y acá vamos a suponer que metes un trade y ganaste y pasaste una prueba de fondeo. Ya pasaste la primera fase de una prueba de fondeo. Ya tenés el 8% que te pide y ya estás ahí. Ahora solamente te toca hacer la fase 2. ¿Y qué pasa cuando haces la fase 2? Haces exactamente lo mismo. Llevas una cuenta y otra cuenta a la par, no metiendo los mismos trades. Ahora esta fase se reinicia. Vamos a hacer que esta fase se reinicie. Vamos a borrar esto. Vamos a suponer que esta fase ya se reinicia. Es la segunda cuenta todavía, pero la fase 2. Segunda cuenta, fase 2. Solamente te pide un 5% y listo. ¿Qué pasa ahora? Tenés una cuenta de fondeo que está en 0% en empate y otra cuenta que está en 0% también, pero solamente tenés que hacer un 5%. Entonces, ¿qué haces? Haces lo mismo. El último trade que metimos acá, ahora vamos a meter acá. Y vamos a suponer que ganamos. Listo, ganamos. Tenemos otra vez un 4% positivo acá. Y vamos a suponer que esta perdemos. Estamos negativo 4%. No pasa nada. Podemos perder hasta 10% en un mes. 12% incluso en Mike Forex Funds. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos 4% negativo, acá estamos 4% positivo. ¿Y qué hacemos? Volvemos a cambiar, volvemos a meter un trade acá. Y vamos a suponer que pasamos este challenge. ¿Qué pasa? Estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno en fase 2, 4%, ya cumplimos esta fase, este ya está. Y ahora solamente nos toca meter un trade acá y a ver qué pasa. Si perdemos, no pasa nada, seguimos vivos porque hasta 12% se puede perder, 10% en algunas cuentas. Pero vamos a suponer que ganamos este trade. Estamos otra vez 0, estamos en empate, 0 en 0 básicamente, y ahora tenemos dos cuentas de fondeo en fase 2. Sé que me estoy extendiendo muchísimo, pero es simplemente para que entiendan. Es simplemente comprar dos cuentas de fondeo, dos pruebas de fondeo en realidad, y llevarlas a la par, pero no meter los mismos trades. Diversifica tu riesgo y vas a ver que con una gestión de riesgo adecuada, ya sea que arriesgues el 2% o el 4%, como les dije, el 2% obviamente 1 a 2 y 4% 1 a 1, van a ver que va a ser mucho más sencillo y más importante que nada, se van a calmar mucho más al meter los trades. No se van a sentir nerviosos al tener una sola cuenta de fondeo, porque al tener una sola prueba es mucha más la presión psicológica que van a llevar. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbanse si no lo están. Tenemos la comunidad de traders en la descripción y nos vemos en una siguiente ocasión.